Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saludo con mucho gusto este día, que por cierto un día importante especial para nosotros como iglesia cristiana, como iglesia metodista, ya que es el Día Mundial de Comunión o de la Santa Cena. Que el Señor siga estando con todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Gracias por recibirme en sus hogares y les mando un abrazo a la distancia. Y quiero compartir con ustedes, estimados hermanos, hermanas que me escuchan, un poco sobre un testimonio acerca de estas semanas pasadas en mi salud, en mi vida y sobre todo, en especial, una reflexión bíblica. El pasado 26 de agosto, como muchos de ustedes sabrán, fui diagnosticado con COVID-19 y la verdad es que me dio con síntomas muy agresivos, muy severos, al grado de que estuve un poquito más de 2 semanas con vómitos, dolor de cabeza, con dolencias musculares, perdí 10 kilos de peso, insomnio y muchas cosas más. Por si fuera poco, después de esos días me dio una parálisis facial, casi toda mi cara quedó con esa parálisis. A consecuencia, me dijo el doctor, muy posiblemente por un cambio brusco de temperatura. Y bueno, aunado a todo lo que estaba pasando, pues también se sumó esta parálisis facial, que estoy recuperado en un 98%, gracias a Dios. Fueron días difíciles, fueron días muy complicados, no dormir, no poder comer. Gracias a Dios, alabo al Señor porque ha guardado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, no se contagiaron, no les ha dado y espero que así sea, ¿verdad? En este tiempo esta enfermedad o esta infección del COVID, que Dios los guarde junto con ustedes. Y lo que quiero subrayar en este tiempo son dos cosas. Una, que en medio de todo el malestar que yo tuve, que por cierto, aun cuando yo sentía algo en los pulmones, Dios me guardó. Hubo 2 días que tuve 82% de oxigenación. Fue cuando se valoró hospitalizarme, no fue necesario, me recuperé. Quiero hacer un paréntesis. Por ahí varias personas me decían, ¿cómo? Pues si haces deporte, tratas de cuidarte, mira cómo estás, mira te dio. Bueno, precisamente el médico me dijo que por ese bagaje, ¿verdad? Dios guardó mis pulmones y no fui más allá. Pero bueno, lo que quiero subrayar es que en medio de todo mi malestar, en medio de esta prueba tan difícil que fueron un poco más de 4 semanas que yo pasé por el COVID-19, después por la parálisis facial, la situación muscular, que perdí músculo, perdí fuerza, estimado oyente, pasé horas, sobre todo en las noches, muy difíciles. Hubo llanto, hubo más preguntas que respuestas, hubo muchas cosas. Sin embargo, en medio de esa situación, yo sabía que Dios estaba presente. Parecía que en momentos Dios no me hablaba, pero yo estaba seguro que aún en medio del silencio de Dios, Él se hace presente. Quiero agradecer profundamente a todas las personas, con todo mi corazón, que estuvieron al pendiente, en especial orando, de un servidor. Gracias hermanos, gracias hermanas por todo lo que ustedes hicieron, repito, en especial por sus oraciones y atenciones. Y bueno, también quiero subrayar una segunda cosa y es esta, que cuando pasamos una prueba, realmente Dios pone personas que te hacen sentir y saber, uno, que Dios está allí. 2, que el amor fraternal, que el amor cristiano se hace presente, no para juzgar, no para buscar quizás respuestas a todo, sino para decirte, aquí estoy. Y celebro a Dios esa experiencia que tuve, que me ha hecho crecer como ser humano, me ha hecho crecer también como pastor, me ha hecho crecer como padre de familia y como esposo, porque también estar semanas, ¿verdad?, lejos de mi familia, me hizo valorarlos, me hizo ver muchas cosas, y eso ha sido una gran lección en el medio de esta prueba. En el Salmo 107, que es un salmo muy especial, muy extraordinario, celebro la oportunidad que Dios nos da de tener este precioso salmo. Es un salmo, por cierto, hermanos, que se cantaba en tiempos antiguos en el pueblo hebreo. Se cantaba, ¿verdad?, por los israelitas en el templo, por los grupos de adoradores que iban allí para celebrar y darle gracias a Dios. Ellos también entonaban, en medio de otras cosas, el Salmo 107. Pero este salmo expresa la sincera gratitud de una persona que adora por haber experimentado las maravillas y la acción liberadora de Dios a lo largo de las vidas de ellos y de su pueblo. Repito, este salmo, ¿verdad?, que adoraban la gente allí en el templo,
expresa la sincera gratitud de las personas y del pueblo, adorando a Dios por haber experimentado el poder y las maravillas del Señor a lo largo de la historia de ellos como personas, pero también como pueblo. Toda la historia de este Salmo 107 está entretejida en donde resalta el clamor, sí, por supuesto, el clamor de un pueblo, el clamor de una persona, pero también la expresión de la libertad que Dios nos da. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los versículos 6, 13, 19 o 28. La palabra final en cada una de las secciones de este hermoso Salmo 107 es una acción de gracias al Señor por la manifestación también, y lo subrayo, de su amor. No solamente de la acción liberadora de Dios cantaba la gente, sino también en el Salmo podemos ver continuamente una manifestación de acción de gracias a Dios por la manifestación, por supuesto, de su amor en todo tiempo. Este Salmo nos enseña que no basta hablar del pasado, no basta hablar y contar de las cosas que nos han pasado, es importante, pero también lo es más, hablar, resaltar, anunciar las acciones de Dios, la intervención de Dios en nuestras vidas a través de su amor y su misericordia, sacándonos adelante una y otra vez. Subrayo, es importante hablar de las experiencias pasadas, es importante hablar o contar lo que nos ha pasado en nuestras vidas, pero lo es más, hablar esas acciones de Dios, esas intervenciones de Dios, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que no había un nuevo amanecer, cuando parecía que nos dábamos por vencidos o nos íbamos a quebrar poco a poco. Dios ha estado allí, Dios ha estado con usted, como ha estado conmigo a lo largo de nuestra historia, y a través de su amor y su misericordia nos ha sacado adelante, nos ha bendecido, nos ha liberado, nos da aliento, nos da esperanza y nos da sentido de confianza para seguir cada día adelante confiando en Él. Y cada acción de Dios y cada milagro de Él son dignas de reflexionar para cambiar nuestras vidas y para anunciar a otros, y así también puedan conocer a Dios como nosotros lo hemos experimentado. Bien importante subrayar que en los evangelios se presentan situaciones parecidas a las que encontramos en el Salmo 107. Por ejemplo, encontramos en los evangelios, allí en el Nuevo Testamento, a un pueblo hambriento, un pueblo que estaba pasando necesidades, sobre todo falta de alimento, pero como Jesús, allá en Marcos 6, tuvo misericordia de ellos y los alimentó. También podemos ver a personas que estaban pasando situaciones muy complejas. Por ejemplo, en Marcos 5 se nos habla de un hombre que estaba endemoniado, pero cómo Jesús lo liberó, cómo Jesús estuvo con él, cómo Jesús va al encuentro de este hombre y lo libera. Y no solamente eso, sino que le da la indicación de que vaya con los suyos, con su familia, y les anuncie lo que había pasado en su vida a través de ese encuentro con Jesús. También en Marcos 6 podemos encontrar cómo muchos en diversas enfermedades fueron sanados por la palabra de Jesucristo. O en Marcos 4 encontramos también cómo una barca se encontraba en medio de una tempestad, azotada por la misma, por fuertes vientos, pero el Señor se hace presente una vez más por su voz. Así entonces, sobre todo en los evangelios podemos ver cómo en cada situación, necesidad, prueba, dificultades, imprevistos de esta vida o accidentes, el Señor Jesucristo se hace presente. A Dios gracias por cada intervención que el Señor ha tenido en su vida o en tu vida. Claro, hubo momentos en estas semanas pasadas, como te lo contaba al principio de esta pequeña reflexión, que pensé que parecía que el Señor estaba ausente. Pero su misericordia y su Santo Espíritu y su palabra me recordaron que Él está allí. Él está allí. No lo dudemos, querida iglesia o estimado amigo que me escucha. En cada situación que pasemos, el Señor está presente. El Salmo 107, para un servidor, es como si entráramos a una galería, a una sala,
y pudiéramos observar o encontrar 4 cuadros colgados con los siguientes títulos. Déjenme usar esa ilustración. Dividiendo el Salmo 107 en 4 partes o en 4 cuadros, ¿no? Para tratar de ejemplificarlo, yo podría decir lo siguiente. El cuadro número 1 podría ser el pueblo de Israel representados, perdidos en el desierto. Pero como en estos primeros versículos del Salmo 107, el Señor fue su sustento todos esos días que ellos percibían que estaban perdidos. El segundo cuadro, la segunda ilustración acerca de este Salmo 107 podría ser cómo poder hacer el pueblo como prisioneros, sin esperanza, sin rumbo, sin camino a donde seguir. Sin embargo, el Salmo 107, a través del versículo 10 y hasta el 15, nos hace saber que el Señor quiebra cerrojos, que el Señor da libertad a los suyos. ¿Y no es cierto? Que el Señor siempre abre camino donde parece que no hay. En tercer lugar, podemos encontrar en el Salmo 107, ¿verdad?, a un pueblo pasmado, a un pueblo con dolor. Y aquí me quiero detener un poquito. Al igual que el pueblo hebreo allá, en sus experiencias con dolor o pasmados por la realidad, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por las mismas situaciones? Y sabe, querido oyente, querido hermano, amigo, hay ocasiones que podemos pensar, u otros inclusive lo dicen, que no debemos tener temor, ¿verdad? O que pareciera ser que cuando nos enfermamos es por consecuencia de algo que hemos hecho mal. Cuando perdemos el trabajo se nos dice, algo hiciste. Como cristianos, concebimos que también en medio de la fe en Jesucristo se puede llorar. Podemos tener pérdidas, como la salud, como seres queridos. Como cristianos pasamos por valles de sombra, que no concebimos un nuevo amanecer. Y como dice uno de los salmos en la Biblia, durante la noche habrá llanto, pero al amanecer vendrá el gozo. Y hemos pasado crisis en nuestra vida, ¿no es cierto? Pasaremos momentos difíciles, quizá habrá momentos donde estemos llorando, donde quizá, ¿verdad?, como el pueblo de Israel, estemos envueltos en dolor o pasmados por la situación. Pero el Señor es nuestro sanador. El Señor es que con sus manos nos sustenta y nos guarda, nos abraza, nos consuela y nos fortalece. Así que, si estamos pasando una prueba o vayamos a estar allí en un futuro, recuérdelo por favor. El divino resucitado Jesucristo estará allí para consolar, para fortalecer, para sostener, para abrazarnos con amor y darnos un sentido de esperanza. Finalmente, en este recorrido del Salmo 107, podemos encontrar una imagen de cómo el pueblo, como si fueran navegantes, son salvados en medio de las tormentas que se encuentran. Y el Señor sigue hablando. Y el poder de su voz sigue teniendo autoridad. Y el poder de su voz sigue calmando tormentas. Y sabe, no solamente tormentas que azotan nuestra vida, llámese laborales o económicas, relacionales o de salud. También el Señor, con el poder de su voz y con autoridad, calma tormentas que quizás se despiertan en nuestra mente, en nuestros sentimientos, y nos otorga paz, esperanza, fortaleza y consuelo. En esos tiempos que estamos viviendo, por supuesto, por la pandemia, por la violencia, por pérdida de trabajo, por negocios que se tambalean y demás. Y qué decir, ¿verdad?, de no vernos, de no convivir, que esperamos en Dios que pronto así sea, estamos avanzando en ello, ¿no? Gracias a Dios. Estoy convencido que en estos nuevos tiempos necesitamos nuevas miradas. Nos toca, querido amigo, oyente, hermano, amigo, nos toca aprender a vivir de un modo diferente en estos días. ¿Qué quiero decir con esto? A aprender a vivir con más paciencia, con más esperanza y con más hondura. Con más hondura en nuestros sentimientos, con más hondura en amor,
en servicio y en unidad. Pero también me parece que es muy importante tener 3 actitudes que van a ser necesarias también en estos días históricos que nos están tocando vivir. Y estas 3 actitudes pueden ser agradecer mucho. Agradezcamos mucho a Dios cada día. Agradezcamos a Dios por la familia, por el ser querido, por la persona que está cerca, porque a veces la rutina nos impide ver esa necesidad, esa actitud. Así que agradezcamos mucho, porque si no, corremos el peligro de quejarnos. Número 2, dialogar, platicar. Pero no, déjeme decirle esto, no solamente por la pandemia, el gobierno, etcétera. No. Sino dialoguemos y platiquemos más entre nosotros. Platiquemos más sobre nosotros. Platiquemos más sobre los sueños de nuestros hijos, del cónyuge, de tu amigo. Platiquemos más sobre nuestros miedos, por supuesto que sí. Me ha tocado saber en este tiempo que estuve enfermo, en estas semanas, que pareciera ser que decir o anunciar que estamos pasando pruebas o que estamos enfermos como cristianos nos da temor y quisiéramos que nadie supiera, como si eso fuera sinónimo, ¿verdad?, de que algo está mal en nuestra vida. No. Repito, como dije al principio, en esta vida hay sus imprevistos, hay esos accidentes y puesto que estamos vivos, estamos expuestos a enfermedades, por supuesto. Platiquemos más sobre nuestros temores y eso nos va a dar libertad y paz y confianza. Platiquemos más sobre nuestros anhelos, sobre la esperanza en Cristo. Platiquemos más sobre los milagros cotidianos que Dios nos da día a día. Y en tercer lugar, vamos a compartir. Somos llamados a compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. Por supuesto que somos llamados a compartir, ¿verdad?, las grandes acciones de Dios, como lo esgrimí hace un momento, por supuesto. Pero también, ¿por qué no?, llamados a compartir que hubo momentos, hubo horas, hubo minutos, hubo situaciones en que lloramos, sufrimos, nos dolíamos, pero que allí Dios estuvo presente. Somos llamados a compartir, por supuesto, cuando las cosas marchan bien. Somos llamados a compartir cuando las cosas salen de una manera extraordinaria, pero también somos llamados a compartir cuando las cosas pareciera ser que no salen, que los proyectos no salen como se esperaban. Somos llamados a compartir también que no nos quebramos por el amor y la mano del Señor que estuvieron presentes. Quiero terminar con lo siguiente. En el libro de Job, allí en la Biblia, podemos encontrar también a un Dios que habla. Pero no solo a un Dios que habla cuando hace grandes milagros. No solamente un Dios que habla cuando nos hace saber que las cosas están marchando bien, sino también a un Dios que se revela y habla en medio de nuestras tormentas. Quiero leer Job capítulo 38, versículo 1, dice: Entonces respondió el Señor a Job desde una tormenta y le dijo, y las mismas palabras se repiten en Job 40, versículo 6, que dice, respondiendo el Señor a Job desde una tormenta y le dijo. ¿Se da cuenta? Dios habla en medio de nuestras tormentas, llámese enfermedades, tormentas relacionales, laborales, económicas, tormentas, ¿por qué no?, de fe. Dios no nos juzga. Al contrario, nos abraza, enjuga nuestras lágrimas y nos da sentido de dirección, de consuelo y de esperanza. Estimado oyente, amigos, hermanos, no permitamos que la pandemia o las pruebas que podamos pasar destruyan nuestro presente. La prudencia no es óbice para vivir el instante con plenitud, sabiendo que los recuerdos de estos días que estamos viviendo nos van a acompañar por siempre. No arruinemos el mañana, añadiéndole el lastre del miedo y la desesperanza. Dios está con nosotros.
Para culminar, quiero leer en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, en su segunda parte, que dice: y esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesucristo. El Señor está en todos y en todo. Déjenme compartirle un poema, precisamente para terminar, pidiéndole que me escuche con atención y sobre todo sabiendo que el Señor está a su lado, como lo ha estado a mi lado. En nuestros miedos, Señor, tu seguridad. En nuestras dudas, tu aliento. En nuestra soledad, tu amor. En nuestro yo, tú, nosotros. En nuestra rendición, tu perseverancia. En nuestro silencio, tu voz. En nuestras ansiedades, tu paz. En nuestras tempestades, tu calma. En nuestro dolor, tu alivio. Y en nuestras debilidades, tu fortaleza. Les mando un fuerte abrazo. Y mi oración por cada uno de ustedes, por sus familias, como por la mía, es para que el Señor nos siga guardando y fortaleciendo. Y si acaso estamos pasando o pasaremos una tormenta o una prueba, recuerden, el Señor está a nuestro lado. Porque aun cuando Dios pareciera que calla, está presente, está a su lado, hermano. Dios los bendiga, Dios los fortalezca, Dios es con usted. Y que el Señor, en medio de las bondades que podamos pasar, como también en las dificultades que atravesamos, el Señor nos tome de su mano, nos aliente, nos guarde, nos consuele, nos pueda fortalecer y nos imparta su espíritu, su amor, y su palabra siga siendo como una antorcha que alumbre nuestro caminar. Dios sea con todos ustedes. Un fuerte abrazo y gracias, hermanos, por la oportunidad de compartir con ustedes. Bendiciones.